Comprendiendo Styles Mansion. Caía la tarde. Hacía 2 horas que se habían llevado el cadáver de Claudia. Todos estábamos con el corazón encogido, expectantes ante la evolución de los acontecimientos. Reconstruir el rompecabezas, dijo McTavish, poniendo la misma cara que pondría alguien al que le hablasen en chino. Oui, monsieur l'inspecteur. Necesito tener una visión de conjunto de esta urbanización y me preguntaba si usted podría ayudarme, porque desde el principio he estado equivocado, he sido engañado y me he dejado engañar. Tengo que reconstruir este rompecabezas de este lugar para entender la complejidad misma del caso. El inspector jefe se retorció el mostacho y puso de nuevo la misma cara de no entender nada. No termino de comprender lo que pretende, le dijo. Le pido que satisfaga este pequeño deseo de nuestro visitante, terció el coronel Weaver. Al fin y al cabo, la fallecida es mi querida niña, mi Claudia, y confío plenamente en las aptitudes del señor Poirot. Usted y yo, inspector jefe, trabajamos juntos, codo a codo, cuando desapareció Lily Ryder. Sabe que no se lo pediría si no fuese importante. Lo que no podía decir en voz alta Nathaniel Weaver, por supuesto, era que sabía que McTavish no era un hombre con demasiadas luces. Trabajador, metódico, eso sí, pero no alguien lo bastante brillante como para resolver un caso como aquel. Me dio la impresión de que el coronel había seguido pidiendo referencias de Heracles y que había recibido noticias de que se trataba de un hombre realmente brillante. Ahora tendría que demostrarlo. Bien, dijo finalmente el inspector jefe, ¿qué hay que hacer para reconstruir ese rompecabezas? Lo primero, explicó Poirot, es llamar a todos los vecinos de Style Mansions y convocarlos a la puerta de sus casas, delante de ellas, como en una foto de familia. Así se hizo. Poirot se quedó en el centro de la calle principal, en medio de la carretera, y todos los supervivientes de la urbanización en la puerta de sus jardines delanteros, mirándole. Solo faltaba Margaret Weaver, que estaba sedada, postrada en la cama en su habitación. Por un momento me pregunté si nos hallábamos en plena resolución del caso, en esa escena que las novelas de Ágata tiene lugar cuando Hércules Poirot reúne a todos los sospechosos y les cuenta la verdad. Esa verdad incontestable que ha alcanzado gracias al uso de sus células grises. Pero no. Poirot estaba intentando asir esas piezas del rompecabezas que se resistían a encajar, y para hacerlo quería tener todas las piezas juntas ante sus ojos. La primera cosa que debo explicarles es algo que tardé demasiado en entender, dijo Poirot, alzando la voz para que todos le oyéramos. Style Mansions no es un lugar donde vivir, es un lugar donde esconderse. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Todos ustedes, todos, incluso los Ryder, vinieron aquí para no ser vistos, para huir de los comentarios o de la influencia de amigos, familiares o conocidos. En una palabra, para estar ocultos. Ah, ya lo he dicho, y lo repito, vinieron para esconderse. Poirot se giró para señalar en la lejanía a su izquierda. Observemos en primer lugar el lago, un lugar hermoso, idílico, al pie de la hermosa montaña donde viven ustedes, una especie de entrada a su mundo de mentiras y fantasía. ¿Y qué encontramos al traspasar el lago? La avenida principal donde yo me encuentro, y la primera casa, la de los Ryder. 3 policías uniformados se colocaron delante de la entrada del jardín, tomando el lugar de John, Fiona y Lily Ryder. Ahí tenemos a los Ryders, mis amigos. ¿Por qué vinieron aquí? Cuando llegaron ya era notorio y público que el constructor había quebrado, que no habría más casas, ni tiendas, ni nuevos miembros de este singular vecindario. Style Mansions quedaba apartada de otros núcleos de población y tanto del tren como del autobús. Además, las viviendas no son baratas, sino, y me he informado de ello,
bastante más caras que la media. Pero sucedió que John Ryder quería esconder a su familia. Tenía un amante en Leeds y pasaba con ella casi todo el tiempo, mientras su esposa y su hija estaban lejos de los rumores de la gran ciudad, escondidas en un vertedero de mentiras y de podredumbre. Creo que por eso John se muere en la actualidad, no solo por la pérdida de su hija, por no saber qué le ha pasado. El cáncer le devora porque la culpa le devora. Dejó a quien debía proteger en manos de la soledad y de extraños, de ladrones, estafadores y psicópatas. ¿A quién llama usted ladrón?, se quejó John O'Connor, que no parecía muy contento del que le hubieran sacado del universo de sus libros. Cállese, Monsieur O'Connor, no ponga a prueba mi paciencia o comenzaré a hablar de lo que oculta en su precioso estudio de trabajo. El antiguo vicario dio un paso atrás, como si se hubiese dado cuenta de que pronto el pavimento estaba en llamas. No dijo nada más y bajó la cabeza. Examinemos ahora la siguiente vivienda, la de la familia Darnes. En primer lugar, Roger Darnes, un policía uniformado, tomó el lugar de mi esposo. Theo y Jacob lo miraron brevemente, desafiantes, preguntándose cómo se atrevía a suplantarlo. Bien, el señor Darnes y su familia también huían. Él padecía un raro caso de demencia. En Londres, en un parque, se presentó un día con un cuchillo y estuvo gritando, amenazando a los transeúntes hasta que la policía lo detuvo. La señora Darnes, autoproclamada ayudante de esta investigación, obvió esta historia cuando me habló de su familia. También obvió decirme que esa fue la razón por la que abandonaron la capital, para irse al norte, lejos de cuantos los conocían. Sabían que Roger no haría sino empeorar y pretendían que el padre fuese languideciendo en el campo antes del momento inevitable, el de llevarlo a una institución mental. Poirot hizo una seña con la mano. MacTavish y varios de sus hombres penetraron en mi vivienda y bajaron al sótano. Oímos ruidos de cajas que se mueven y la voz ruda del inspector jefe dando órdenes. Un instante después regresaron. Nada, dijo MacTavish. Todo limpio, muy limpio. Alguien ha fregado de rodillas todo el lugar hasta dejarlo inmaculado. ¿Es un crimen adecentar mi casa?, pregunté. No, madame, pero resulta sospechoso hacerlo cuando le dije que esta mañana que pediría que registrasen su sótano. Sin embargo, ambos sabemos que no había nada, ¿verdad? Ya no. Poirot me guiñó el ojo. Ahora le toca a los siguientes, la familia O'Connor. Hablamos de un antiguo vicario y de su familia, gente de bien, al menos en apariencia. Ellos, como los otros, pagaron por una casa aislada un precio algo superior al de mercado. ¿Por qué? Porque este era un sitio ideal, apartado y poco concurrido, habitado además por unos vecinos que no se metían en los asuntos privados de los demás. Una frase repetida en esta urbanización: nosotros no nos metemos en los asuntos de los otros vecinos. O algo por el estilo. Una forma artificiosa de decir: yo tengo mis propios y oscuros manejos. Si tú no te metes en mis cosas, yo no lo haré en las tuyas. Esta vez no hizo falta ni siquiera un gesto del detective. Ya debía estar hablado. MacTavish penetró a la carrera en el estudio de John O'Connor. Salió un minuto después. Hay un zulo detrás de las estanterías, anunció. Se trata de algo muy pequeño, con espacio para una cama y poco más. Aquello hizo reaccionar al coronel Weaver, que abandonó su sitio delante de su vivienda y trató de acercarse a John O'Connor. Tú secuestraste a Lily. Mi hija lo descubrió y por eso la mataste. Eres un canalla. MacTavish en persona se interpuso en el camino del coronel, pero su determinación y su fuerza
eran tan grandes que tuvieron que ayudarle 2 policías y el propio Poirot. «No debe dar nada por sentado, monsieur», le susurró a Nathaniel, todavía sujetado por los policías. «Paciencia. Todo será revelado en su momento. Déjeme proseguir, por favor». Nathaniel se serenó y regresó a su lugar. «Yo no he secuestrado a nadie», dijo el señor O'Connor, «y nunca le habría hecho daño a Lily, todavía menos a Claudia. Era una buena chica». «Mi padre no ha hecho nada», chilló Marcia. «Déjenlo en paz». Poirot miró a Marcia a los ojos un largo rato, tanto que la niña apartó la mirada. «Veremos», dijo finalmente el detective. «Veremos qué ha hecho y qué no ha hecho monsieur O'Connor. Todo a su tiempo». Caminando en dirección a la siguiente casa, Heracles inclinó la cabeza en dirección al coronel. Este suspiró. Sabía que había llegado el turno de su familia. «Los Weaver, por supuesto, también se escondían», declaró Poirot. «Fueron los primeros en llegar. Un familiar suyo conocía al constructor en persona y sabían antes que nadie de este lugar. Lugar que estaba condenado al olvido, al ostracismo, a perderse en la bruma. Por eso vinieron. Su hija, proclamaban, estaba enferma. Por eso aseguraban se habían marchado de Bristol a la otra punta del país, y hasta la luna se habrían marchado si hubieran podido. Los señores Vergüenza, los llamaba Lily en su diario. Oh, qué niña más extraordinaria debió de ser Lily Ryder. Ojalá la hubiera conocido. Cuando hubiese superado el dolor por los maltratos de su madre y por la ausencia de su padre, se habría convertido en una joven magnífica. Cuánto me he equivocado al pensar que era una mente perturbada. Y, sin embargo... Poirot extrajo el diario de la niña de su bolsillo de la chaqueta. Lo levantó para que todos los vieran. Aquí está el diario de Lily Ryder, la pieza principal de este rompecabezas. Contiene algo decisivo, la prueba que puede condenar al asesino. Cuando lo leí por primera vez, una duda asaltó mi mente, un fugaz instante. Luego lo olvidé, lo pasé por alto. He leído y releído el diario 100 veces tratando de recordar esa idea, esa imagen, esa duda, lo que fuera, que pasó rauda por mi mente mientras leía. Pero no soy capaz de recordar, y estoy convencido de que es la clave del caso. «No es un diario, es un libro de poemas», dijo Marcia O'Connor, que parecía enfadada con el detective por acusar a su padre. Lily lo llamaba así, mi libro de poemas. Por eso tiene forma de corazón, porque es para escribir poemas, cosas profundas. Ella me dijo que el libro era para recordar todas las cosas malas que, según ella, pasaban en este lugar. Los diarios son libros más grandes y con muchas más páginas. Hablaba con superioridad, tratando de demostrarnos que Poirot era un imbécil, alguien que no sabía diferenciar un diario de un libro de poemas por fuerza que podía equivocarse en las acusaciones contra su padre. «Bien, de acuerdo, libro de poemas, acepto mi error», concedió el detective. Al acercarse de nuevo a la casa de los O'Connor, Poirot miró a Bedelia, que se hallaba precisamente al lado de Marcia. «Usted, señora Knowles, debería acudir a la última casa, la del vigilante. Aquel es su verdadero sitio». «¿Señora Knowles?», inquirí casi en un grito. «Oh, oui, madame. Mademoiselle Bedelia Hooper pasó a ser Madame Bedelia Knowles hace 6 años, mucho antes de venir a vivir a esta urbanización. La visita que hice al registro general fue muy instructiva. Descubrí mucho más de lo que esperaba». Bedelia echó a caminar hacia la vivienda de su esposo. Cuando llegó, le tomó de la mano. «He aquí la última familia de Style Mansions», dijo Poirot. «Ellos también huían, al menos de inicio, pero una vez aquí cambiaron su rol.
Ahora persiguen, acechan, engañan. Su función es otra. Pero si me lo permiten, hablaremos de ellos más tarde. Polrot respiró hondo. Miró hacia las 4 casas y más allá, hacia el lago y el solar vacío donde debería haberse construido el resto de la urbanización. Luego fijó su vista en el camino que se bifurcaba hacia los pueblos en la lejanía y la parada del autobús. Por último, volvió la cabeza en dirección contraria, hacia la montaña de Hill Moor, frondosa, insondable. ¿Le ha servido de algo esta reconstrucción de su rompecabezas, o de lo que fuera?, preguntó McTavish. Polrot asintió. Sí, de mucho. He avanzado de forma decisiva en la resolución de este caso. ¿Podría hacerme un último favor, inspector jefe? McTavish tenía más cara de hurón que nunca. Resopló y dijo: dígame qué necesita. Me gustaría que se reuniesen todos los vecinos en 1 hora en casa de los Ryder. Ahora debo pensar. Hay algo que todavía no tengo claro. He conseguido juntar casi todas las piezas, pero me falta la más importante, la del diario de Lily. Ahora solo me falta recordar lo que me pasó por la cabeza la primera vez que lo leí, cuando descubrí el asunto de los animales y me quedé boquiabierto, estupefacto. Si consigo rememorar ese momento con precisión, lo habré comprendido todo. McTavish se encogió de hombros y alzó la voz. Todo el mundo en 1 hora a lo de Ryder House. ¿Me oyen? También su esposa, Monsieur Weaver, dijo Polrot volviéndose hacia el coronel. Pero ella, por eso he dicho en 1 hora. Tiene tiempo de sobra para que la despierten, la aseen. En fin, lo necesario para que acuda a la reunión. La necesito a ella también. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena a la resolución de este misterio. Cuando vi que Polrot se alejaba hablando con McTavish, me sentí excluida. Había perdido de forma definitiva mi posición de ayudante, si es que alguna vez lo fui. Ya me daba igual, o casi me daba igual. Entonces me di cuenta de que el detective estaba mirando a Jacob fijamente. Era la viva imagen de mi esposo, de Roger Dance. Polrot negó con la cabeza. Se mordió el labio, un gesto que ya había repetido otras veces y que surgía siempre que algo le desorientaba. Vamos, Theo, a casa, le dije a mi hijo pequeño. Ya estaba dentro de mi propiedad cuando escuché a Polrot. Había hablado de nuevo en voz alta. Quería que todos le oyéramos. Ponga a sus hombres en la salida de la urbanización, inspector jefe. Es solo un consejo. Así evitaremos que nadie intente escapar. Capítulo 21. El lago. Sube al coche, Jacob. Voy a enseñarte a conducir. Los ojos del niño se abrieron como platos. ¿De verdad, mamá? Claro. ¿Y Theo? Aún es pequeño. Se va a quedar en casa jugando. Le he puesto su programa de radio preferido y he abierto sus libros de cuentos en el salón. No nos molestará en un rato. Jacob estaba tan emocionado ante la posibilidad de conducir por fin el coche que pasó por alto que yo dejase a su hermano solo en casa. Nunca lo había hecho, pero supongo que alguna vez tenía que ser la primera, debió pensar. Lleno de emoción, atravesó el jardín hasta el lugar donde aparcábamos el coche y se subió al asiento del acompañante. «Cuidado, es un coche muy viejo», dije mientras llevaba una pala junto a la tumba de nuestro pequeño bulldog. Clavé la pala en el suelo y arranqué las begonias que acababa de plantar delante de la lápida. Miré de nuevo la leyenda inscripta en la piedra. Aquí yace un ángel. Saqué 3 o 4 paladas de tierra, dejando un agujero lo bastante grande como para llamar la atención de cualquiera. Tampoco este gesto le preocupó a Jacob. Solo dijo:
Perdón, mamá. Subiré con cuidado la próxima vez. Conduje lentamente. Salí de mi casa, doblé a la derecha por la avenida principal, pasé la casa de los Ryder, el solar vacío y llegué al camino. Me detuve delante del lago. Una bandada de patos alzaba el vuelo. «Señora Downes». 3 policías salieron a mi encuentro. Se hallaban apostados al final del lago, un punto en el que el camino bajaba hacia la lejana parada de autobús. Uno de ellos se acercó hasta nosotros. «Sí, agente, dígame». «Sargento Davis, señora. Lamento comunicarle que no puede salir de la urbanización». «No voy a salir, sargento. Durante esta hora, antes de la reunión, pretendo dar a mis hijos unas clases de conducción». «Le pido que vuelva a casa», dijo el sargento. «He oído al inspector jefe ordenarles impedir que nadie saliese de Style Mansions. El lago forma parte de la urbanización. Por tanto, sigo dentro de Style Mansions». «¿Su jefe le ha dado órdenes contrarias a las clases de conducción?» El hombre dobló el labio superior. «Foster, ve a hablar con el inspector jefe. Coméntale lo que está pasando». Los otros 2 policías regresaron a su puesto. No nos quitaban el ojo. «¿Quieres venir aquí, al asiento del conductor, Jacob?» «Sí, mamá». Intercambiamos posiciones en el vehículo. La puerta del conductor iba cada vez peor. Había que levantarla casi un palmo y luego poner toda la fuerza y el empeño para que se abriese. Enciendes el motor y luego el pie en el embrague. Ahora pones la marcha y... «Sé hacerlo, mamá». «Claro que sabes. En teoría, pero en la práctica es más difícil». Jacob puso los 5 sentidos. Consiguió poner la primera y el coche echó a andar, encabritándose como un caballo que necesitaba ser domado. «Deja el embriague, el pie en el acelerador. Pisa fuerte, no tengas miedo». Jacob obedeció. Cuando vio que íbamos de frente hacia el lago, se puso nervioso y pateó buscando el freno. Puse una mano en su hombro. «Tranquilo, no pasa nada, hijo». Mis palabras le hicieron dudar, y en ese instante de duda le impidió frenar a tiempo. Saltamos por el aire, atravesando una barandilla de madera. El coche se llenó de agua inmediatamente. Nos hundimos. «Mamá, mamá, la puerta no se abre». El agua nos llegaba ya a las rodillas. «No pasa nada, ya te lo he dicho. Hablé con el señor O'Connor. Él fue vicario y sabe de estas cosas. Tú eres un niño y tus crímenes serán perdonados. Por eso no necesitaba preguntarlo. Respecto a mí, esto ha sido un accidente. Lo he provocado yo. He sido negligente. Pero es un accidente. Iré al purgatorio por mi crimen. Tal vez ambos vayamos al purgatorio, pero al final acabaremos en el cielo». «Mamá, mamá, quiero salir». Jacob manoteaba con la puerta. No sabía el truco de levantarla antes de tirar. No se daría cuenta a tiempo y aunque lo hiciese, no tenía claro si tendría la fuerza suficiente. Al final no consiguió abrirla, tal y como yo había planeado. Comenzó a golpear el cristal. El agua nos llegaba ya a la altura del pecho. «Abre tu puerta, mamá, saldremos por ahí». «No, tienes que pagar por lo que has hecho. Es necesario, hijo mío». Entonces el rostro de Jacob se transfiguró y apareció el monstruo, como siempre que estaba estresado, enfadado o cuando tenía una crisis, igual que le había pasado a su padre. «Maldita idiota, ¿qué estás haciendo?», dijo con una voz del demonio, esa que Paul Roth descubrió como terrificante, aterradora. «Hago justicia, hijo. Tú no eres mi madre, eres una impostora. Me odias desde siempre. ¿Justicia? No me hagas reír, perra». Me empujó tratando de llegar a la puerta. El agua nos llegaba a la barbilla. Me dio un puñetazo en la oreja, otro en la nariz. Me arañó.
El agua frenaba sus golpes. Trató de estrangularme bajo el agua. Le di un manotazo. Que las oraciones de Nuestra Señora de Walsingham traigan a Jesús al mundo, dijo rezando en voz alta hasta que el agua superó mi boca y hube de hacerlo en silencio. No cerré los ojos. ¿Para qué? En el purgatorio me obligasen los ángeles a revivir mi crimen. Yo había sido muy buena nadadora de niña. Podía aguantar casi 3 minutos bajo el agua. Jacob era, como su padre, alguien terrestre. Incluso tenía un poco de hidrofobia. No tardó en desmayarse. Cayó sobre el tablero de mandos con los brazos extendidos, como si estuviese listo para alzarse hacia las alturas. Fue entonces cuando vi al sargento golpeando con sus manos la luna delantera de Gosley. El otro policía estiraba de la puerta del conductor. Por supuesto, no podía abrirla. Era curioso, casi hilarante, verlos bucear vestidos con su uniforme. Al menos se habían quitado los cascos. El cristal delantero resistió, pero el sargento dio la vuelta y trató de abrir mi puerta. Lo consiguió con gran esfuerzo debido al empuje de las aguas. Me tomó del brazo. Luché para permanecer en el coche y morir con Jacob. Pero él me tomó con fuerza y consiguió arrebatarme de entre los hilos de las parcas. No cubría mucho, apenas 2 metros, pero habría sobrado para que el coche se convirtiese en una trampa mortal. ¿Qué demonios estaba haciendo ahí abajo? ¿Quería morir? ¿Se ha vuelto loca?, me gritó el sargento cuando salimos a la superficie. Sentada en la hierba, empapada, vi cómo el otro policía sacaba a Jacob del agua. No consiguieron reanimarlo, y Jacob se fue al cielo, al purgatorio, donde fuera, pero con los ángeles. Lo había salvado. Capítulo 22. Yo también soy un monstruo. Debería haberle dicho hace tiempo una cosa. Miré bajo la ventana de mi baño. John O'Connor estaba de pie junto a Paul Roth. Yo me estaba secando con una toalla y les espiaba. Detrás de ellos, un grupo de policías estaba en mi jardín, cavando donde yo había dejado la pala hundida en la tierra, indicando el lugar en el que debían buscar, bajo la lápida que rezaba: «Aquí yace un ángel». Sabía que hasta ellos, aunque memos, serían capaces de sumar 2 y 2. Miré al antiguo vicario a punto de violar el secreto de confesión. Él no lo consideraba como tal, pero yo le conté algo en secreto y él iba a revelarlo. «Se trata de una cosa que me contó la señora Dance», añadió John. «Hasta ahora tuve dudas sobre si debía o no contarlo, pero ahora que Jacob ha muerto, creo que me equivoqué al callar. Tengo la impresión de que lo malinterpreté todo». Aquella última frase pareció despertar a Paul Roth de su ensueño. Hasta ese instante miraba al cielo, a algún lugar lejano al que le conducían sus pensamientos. «Por favor, explíquese, Monsieur O'Connor». «Bien, el otro día pasó algo extraño. La señora Dance vino a mi estudio, cosa que no había hecho nunca en todos los años que llevamos aquí, y vino a preguntarme si un padre o una madre que ha causado la muerte de su hijo puede ir al paraíso. Yo creí que ella pensaba que John o Fiona Ryder habían matado a su hija, pero ahora se pregunta si Madame Dance había planeado la muerte de Jacob y se preguntaba si podría ella salvarse en la otra vida pese a su crimen. Sí, así es. Creo que es eso lo que le preguntaba exactamente. Y usted debió darle una explicación que le sirvió para convencerse de cometer el asesinato». Nunca me perdonaré mi torpeza, pero ¿quién iba a imaginar que hiciera algo así? Desde el baño solté un bufido. El sargento Davis le había contado a todo el mundo que no me rescató. Según su versión de los hechos, yo estaba en mi asiento contemplando a Jacob morir, y no hice nada por salvarle ni por salvarme a mí misma.
En Style Mansions todos me creían un monstruo. Probablemente me lo merecía. Si me permite, señor Polrod, yo también tengo algo que decirle. Effie O'Connor se hallaba detrás de su esposo como que el que espera el turno en el mercado. El otro día no fui sincera con usted. Sé de quién era esa voz rabiosa que gritaba «¿Qué vas a hacer?». Conozco el origen de esa voz. Usted cree, madame, que era de Roger Dance. Estoy convencida de ello. Fue empeorando los últimos años, antes de que lo internasen. Era un hombre encantador, aunque olvidadizo, cariñoso con su mujer y sus hijos. Un instante después, de pronto se convertía en un ser distinto. Atacaba a su mujer, le insultaba, la llamaba idiota. A menudo hacía alguna maldad como si fuese un niño pequeño, y decía esa frase de «Perdón, madame, no entiendo lo de niño pequeño». Sí, tomaba un adorno de porcelana de los que les gustaban a Miranda. Lo tiraba al suelo y decía «Ahora, idiota, ¿qué vas a hacer?». Creo que sabía que pronto le iban a internar, que estaba perdiendo la cabeza y que su destino estaba en manos de su esposa. El día que ella dijese basta, iría a prisión, por así decirlo, y eso le volvía cada vez más violento. ¿Alguna vez vio que le pegara a su esposa? No, solo era agresivo de palabra, al menos en presencia de extraños, pero quién sabe lo que pasaba en privado, o cómo había sido la relación entre ellos antes de enfermar. Ah, eso es importante, Madame O'Connor. ¿Estamos hablando de un hombre al que su enfermedad mental le hizo volverse agresivo o de un hombre malvado por naturaleza? O ambas cosas. Por eso siempre me entraban las dudas a la hora de examinar esta cuestión. La cosa parece clara, pero ¿y si no lo fuera tanto? ¿Y si todo fuese una elaborada mentira? ¿Mentira? A veces las apariencias engañan. La voz que usted oía no era la de Roger Dance. ¿No? No. Tardé en darme cuenta. Demasiado. Lo hice hace un rato mientras reconstruía la vida de los habitantes de esta urbanización. Miré a Jacob y me di cuenta de la verdad, porque era su voz la que oímos hace 3 noches. El muchacho había heredado la demencia de su padre, solo que se le había presentado mucho más pronto, no a los 50, que es cuando el señor Dance comenzó a desarrollar su enfermedad, sino en la adolescencia. En pocos años habría acabado internado, lo que arroja nueva luz sobre las acciones de Miranda Dance, su madre. Pero aún así hay algo que no comprendo del todo, y ella no me va a contar nada al respecto. Es una experta en ocultar cosas. Es una mala persona, peor aún que su marido, se lo puedo asegurar, dijo Effie O'Connor. Me temo que tengo que darle la razón, madame. Señor Polrod, hay algo que querría rogarle. El señor O'Connor reclamaba de nuevo la atención del detective. No sé si voy a poder ayudarle en lo que me va a pedir, monsieur. Aún no le he formulado mi petición, dijo O'Connor. Va a pedirme que pase de puntillas sobre su caso, sobre sus actividades secretas en ese zulo de su estudio de trabajo. John asintió. Aunque tardíamente, hemos colaborado con usted. Le pido que tenga misericordia. Los 3 se lo pedimos. El antiguo vicario abarcó con un gesto de la mano a su esposa y a su hija. Por eso hemos venido todos, como una familia, para rogarle que tenga clemencia, misericordia, a la hora de desvelar nuestros asuntos. Lo que sucedía en mi estudio no tiene nada que ver con la muerte de Claudia o con la desaparición de Lily. Monsieur O'Connor, no puedo prometerle nada. Aún no tengo claro todo lo que pasó. ¿Claudia y Lily fueron atacadas por la misma persona? No he descartado a nadie aún. Y todavía me queda por encajar la pista del diario de la pequeña. Ya le dije antes que no es un diario. La voz de Marcia se elevó desde uno de los parterres.
La niña dio un paso al frente. Es un libro de poemas, un libro donde escribir cosas profundas, todas las cosas malas que pasaban aquí. Eso decía ella. Ya se lo expliqué, señor Poirot. Calla, por Dios, Marcia, la regañó su madre. ¿Qué importancia puede tener eso ahora? Non, non, madame. Es un libro de poemas. Sigo llamándolo diario y no debería. Una vez nos acostumbramos a una palabra. El rostro de Poirot se puso pálido. Nunca en mi vida he visto a alguien perder el color a mayor velocidad. Era como si toda la sangre de la cara se le hubiese evaporado. ¡Oh, mon Dieu! Soy el hombre más estúpido de la creación. El libro señalaba al culpable claramente, sin margen de error, y yo no fui capaz de verlo, porque miraba lo accesorio en lugar de concentrarme en lo esencial. No es un diario, es tan sencillo como eso. ¡Qué idiota que fui! Poirot se acercó a Marcia y le pellizcó cariñosamente la mejilla. Ma petite, ha resuelto el caso. En ese momento llegó MacTavish en persona. Carraspeó. Señor Poirot, acabamos de hallar un cadáver en la tumba. Bajo el perro, sin duda. En efecto, primero encontramos el cadáver reciente de un bulldog, y debajo de él más huesos de animales. Pero finalmente ha aparecido los restos de un ser humano, alguien de pequeña estatura, como un niño. O una niña, como Lily Drider. Exacto. Poirot levantó la vista y me descubrió espiándole desde la ventana del cuarto de baño. Entonces le dijo el inspector jefe, aunque sin dejar de mirarme: ya que estamos aquí casi todos, en la casa de los Darns, creo que deberíamos reunirnos en este lugar. El salón de esta casa es más amplio aún que el mío. Además, estoy en disposición de resolver el caso y explicar qué les pasó exactamente a Lily y a Claudia. ¿Traigo a los Weaver y a los Knowles cuando el levantamiento del cadáver esté listo?, dijo el inspector. Primero, habríamos de acordonar la zona, llamar al forense y cumplir con los diversos formalismos, y hacer lo propio con el cadáver de Jacob, que seguía junto al lago. MacTavish no era un hombre rápido, sino alguien meticuloso. Pasaría mucho rato hasta que estuviese listo. Ya había quedado demostrado cuando encontraron el cadáver de Claudia, pero al final las cosas estarían bien hechas y según el reglamento. Si es tan amable, inspector jefe. MacTavish se dio la vuelta y se encaminó resueltamente hacia la verja de mi jardín. Yo cerré la ventana del lavabo y terminé de secarme. Me maquillé con cuidado para disimular los golpes que me había propinado Jacob en el intento por salir del coche. Ahora me esperaba el sargento Davis, que tenía orden de no perderme de vista. Nos vamos a reunir todos en el salón, sargento. ¿Le parece bien si aguardamos allí? Yo voy donde usted vaya. Esas son mis órdenes, al menos hasta que el inspector en jefe decida si presenta cargos contra usted. Perfecto. Entré en el salón, me dirigí resueltamente al mueble de las bebidas. ¿Le apetece tomar algo? Estoy de servicio. Pues yo me voy a tomar un licor de menta, si no pone impedimento. Davis se encogió de hombros. Yo comencé a mover las botellas hasta que el sargento dejó de mirarme. Se volvió hacia un cuadro y bostezó. Aproveché aquella breve distracción para tomar el estuche de madera que había dejado en la parte superior del mueble. Saqué a toda prisa el revólver de mi marido y lo coloqué dentro de una caja de puros medio vacía que estaba siempre detrás de la portezuela derecha, delante de los licores. Calculé los riesgos de mi plan y decidí que resultaría. Aún me quedaba una misión por cumplir, y estaba dispuesta a hacerlo. Me encanta el sabor de la menta, sargento, dije tomando asiento en el sofá que presidía el salón.
Allí se había sentado Roger en el pasado. Ahora era mi lugar. Dicen que está muy rica, señora Dance. Nunca la he probado. Cuando termine su jornada laboral puede tomarse una copita. Yo invito. Muchas gracias. Después de más de una hora de conversación intrascendente, comencé a tener hambre. Eran más de las 9. El reloj seguía avanzando lento, exasperadamente lento. Al inspector jefe le gustan las cosas bien hechas, pero no creo que tarden en llegar, me dijo David cuando ya pasaba de las 11. Un rato después llegaron mis invitados. Oí que alguien abría la puerta del sótano. Casi me atraganto con mi tercera copa de licor de menta. La puerta se cerró. ¿Quién estaría bajando y para qué? Con la puerta cerrada no se oía nada de lo que pasaba escaleras abajo. Respiré hondo y expiré lentamente, tratando de calmarme. La puerta volvió a abrirse. Alguien había regresado, una persona que vino de inmediato a mi encuentro. «Madame», me dijo Poirot. No respondí. Tras el detective, comenzaban a colocarse en mi sofá los habitantes de Style Mansion. Los primeros Effie y Shaun O'Connor. Tras ellos, Margaret y Nathaniel Weaver sentados muy juntos. Cabizbajos, tratando de pasar desapercibidos, Raymond y la infame Bedelia. La pequeña Marcia y Theo fueron los últimos. Desde que mi viejo coche acabara en el lago, la policía se había llevado a mi hijo pequeño. No lo había visto desde que lo dejara leyendo sus novelas de aventuras y escuchando la radio. Le lancé un beso. No sé qué le habrán contado de mí, pero el caso es que volvió el rostro. Aquello partió mi corazón. Todos los esfuerzos que ha hecho para engañarme y manipularme no han servido de nada, madame, insistió Poirot, hablándome casi al oído. En un momento la verdad saldrá a la luz. Esforzándome porque el detective no se diese cuenta de que me temblaba la mano, levanté mi copa y la apuré de un trago. Ya veremos, monsieur Poirot. Tendrá que demostrar que está a la altura de Hércules Poirot, de las novelas de Agatha Christie, y permítame decirlo que lo dudo mucho.